2023 ha sido un año emocionante en el mundo de los videojuegos, donde cada final de año es como cerrar un capítulo. Si tuviera que elegir el mejor juego del año, en mi opinión sería Baldur's Gate 3, ya que sin duda se ha convertido en uno de los mejores videojuegos de la historia, ofreciendo la mejor experiencia sobre un juego de rol de mesa con el avanzado sistema de Dungeons and Dragons, superando finalmente las limitaciones de la segunda parte gracias al avance tecnológico y las capacidades actuales. Pero lo emocionante viene al abrir el siguiente capítulo. En 2024 también se espera grandes lanzamientos, y en este vídeo compartiré qué se sabe sobre los anuncios y proyectos en desarrollo de Sega. Además, también les hablaré de los juegos que estoy esperando con ansias para 2024, tanto títulos actuales como joyas indies de estilo retro o arcade. Me gustaría empezar hablando de uno de los juegos más esperados para 2024, Tekken 8, que está programado para lanzarse el 26 de enero y promete ser la entrega definitiva de esta excelente serie de Namco. Hasta el momento he tenido la oportunidad de jugar la demostración, que incluye un modo historia principal llamado El Despertar de la Oscuridad. Este modo promete una experiencia satisfactoria con animaciones espectaculares y combates épicos. Además, también tendremos la historia de cada personaje de manera independiente. Es importante destacar que la versión completa de Tekken 8 contará con 32 personajes, y las historias de cada personaje consistirán en 5 combates cada una. Además, habrá otros modos de juego, como las misiones arcade, donde nuestro avatar visitará diferentes centros arcade para mejorar sus habilidades en el juego. Por supuesto, también contaremos con un modo online, que teóricamente debería estar bien pulido, ya que se han realizado varias betas para corregir posibles errores o desequilibrios entre personajes. En resumen, se espera que Tekken 8 sea un gran juego, y estoy ansioso por ver a quién proclamaré como el rey de las 3 grandes series de lucha que han decidido lanzar nuevas versiones de sus juegos en estos tiempos. Did you save the game? Really? Of course I did. Hace algunas semanas, durante la gala de Game Awards, la legendaria compañía nipona Sega, mediante un tráiler, reveló que está comprometida en profundizar en su legado y reinventar varias franquicias para llevar algunas de sus series clásicas que han sido un tanto olvidadas a nuevas audiencias en todo el mundo. En este emocionante avance pudimos vislumbrar juegos como Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi y Streets of Rage. Sin embargo, esto es solo el comienzo de la iniciativa de Sega, ya que se esperan más anuncios en los próximos años sobre otras series importantes de la compañía. Actualmente estos juegos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, y aunque el objetivo de Sega es lanzarlos en los próximos años, no se puede confirmar con certeza si veremos alguno de ellos en 2024. Sobre Jet Set Radio, se anticipa que será un juego de mundo abierto ambientado en Tokio, brindando a nuestro protagonista libertad de movimiento para forjar su propia contracultura en las bulliciosas calles de la ciudad. Explorar un mundo vibrante, hacer amigos y aumentar tu influencia serán tus objetivos para crear un movimiento rebelde.
Sobre Crazy Taxi, se presenta como un juego de conducción donde la acción y la diversión serán las partes fundamentales del juego. A juzgar por los breves fragmentos del tráiler, parece que en esta ocasión habrá persecuciones policiales en toda la ciudad. Sin embargo, también es posible que tengamos la oportunidad de asumir el papel de la policía para atrapar a los taxis, asumiendo otro tipo de rol durante el juego. Uno de los juegos que parece que más ha convencido a la comunidad de fans de Sega es Shinobi. Ese aspecto anime en 2D parece que tiene muy buena pinta, y una vez más empuñaremos la espada legendaria Oboruzuki para derrotar al mal de una vez por todas. Más dudas entran en los dos siguientes juegos, ya que el listón, hay que reconocer, está muy alto, además de ser juegos legendarios. Del nuevo Streets of Rage se ha revelado que se llamará Streets of Rage Revolution. Sin embargo, la información disponible en el tráiler es limitada, lo que dificulta sacar conclusiones. Por lo que se sabe, tomaremos el control de uno de los exoficiales para cambiar la ciudad, buscando crear un lugar donde la gente ya no tema caminar por sus calles. Golden Axe es el último juego que se muestra en el tráiler, y es una de las series que más deseaba que regresara. Por lo que se puede ver, parece una aventura de acción donde tendremos luchas espectaculares con espadas y magia. Además, parece mostrar un músculo gráfico bastante impresionante, y me gusta verlo en movimiento. Of their laughter, their struggles, their glory. Otra editora que enfrentará desafíos en 2024 es THQ Nordic. He añadido 3 juegos en mi lista de deseados. Uno de ellos es Titan Quest II, un juego de rol y acción al estilo Diablo, inspirado en la mitología griega. La primera entrega fue uno de esos juegos a los que dediqué muchas horas, incluso creé algunos mods y mapas. Esta segunda entrega parece seguir la línea del original, lo cual me agrada, y parece que tenga un estilo un poco más fantástico o mitológico, por lo que he podido ver las capturas de pantalla. Es un juego que definitivamente tengo que jugar y tengo la confianza de que no me decepcionará, al menos espero que esté a la altura de la primera parte. Staining their strands with darkness. También se espera el lanzamiento en marzo del nuevo Alone in the Dark, inicialmente programado para octubre de 2023. Se retrasó para evitar competir con Alan Wake 2 y asegurarse una mejor atención de los fanáticos de los juegos de terror. En Alone in the Dark regresaremos a la famosa mansión en esta reinvención del clásico de terror de los años 90. Es una especie de carta de amor a este título y estoy ansioso por revivir la experiencia. Welcome to the Madhouse, Detective. El tercer juego es la secuela de Outcast, un gran clásico de 1999 que ocupó muchas portadas de revistas y sorprendió mucho en su época al crear un mundo abierto cuando la exploración no era tan común como lo es ahora. En esta secuela, el mismo equipo de desarrollo se ha reunido para recrear este fascinante mundo lleno de seres peligrosos. La exploración del mundo es uno de los aspectos que más me gustaría volver a experimentar. El Outcast es un juego legendario y estoy convencido de que esta nueva secuela merece ser jugada, especialmente por aquellos que lo jugaron en aquella época. In return, our planet would grant him the powers of the Yards. But you can't become a citizen of Adelpha and change our world without it changing you as well. Otro juego en mi lista de deseados es la tercera entrega de Little Nightmares.
Desde que jugué a Limbo y las dos partes anteriores de esta serie, me ha aficionado mucho a esta clase de juegos de intriga y suspense. Además, los escenarios y la ambientación en esta clase de juegos son magistrales. Esta tercera entrega irás acompañado, así que será un juego un poco diferente al resto, ya que la cooperación con tu compañero será un poco la clave para resolver los ingeniosos puzzles durante la aventura. Space Marine, Killing Floor 3 y la segunda parte de Stalker son algunos de los juegos que estoy esperando para 2024. Como siempre, es probable que olvide muchos otros que capturarán mi atención, pero estos son más o menos los juegos actuales que tengo en mi lista de deseos. En la categoría de juegos indies de estilo neo-retro, han captado mi atención dos aventuras que, al ver el tráiler, impresionan por su cautivadora ambientación y su fantástico pixel art. Estos juegos evocan las magníficas aventuras gráficas de los años 90, con tramas magistrales y una excelente ambientación. A medida que la industria ha evolucionado, muchos indies buscan crear mundos excepcionales y uno de ellos es The Last Night, ambientado en un mundo cyberpunk con una visión futurista profunda y vibrante. Además cuenta con un toque cinematográfico propio de un thriller de ciencia ficción. El segundo juego que tengo en mi lista de deseados similar al anterior es el Replaced, que también combina una ambientación cyberpunk y un mundo complejo ambientado en los Estados Unidos de la década de 1980. Este juego de ciencia ficción cuenta con un combate fluido y una historia profunda y distópica. Ambos juegos son algo similares, pero son sin duda algunos de los juegos indies neo-retro que más espero para 2024. Y para terminar, pasemos ahora a echar un vistazo a algunos de los juegos que figuran en mi lista de deseos de juegos de estilo arcade para 2024. Tengo muchos en la agenda y espero que confirme el regreso de la fiebre arcade. De hecho, creo que cada vez hay más salones arcade abriendo sus puertas, y lo crucial sería lograr una fusión exitosa entre lo antiguo y lo nuevo. Me gustaría que los juegos indie de estilo arcade encontraran su lugar, permitiendo que la magia de lo clásico coexista con las experiencias modernas. Personalmente, sigo pensando que jugar en salones arcade, especialmente de forma cooperativa, es la manera más saludable de disfrutar de los videojuegos. Esta cultura no debería perderse, y si pudiera pedir un deseo, sería el retorno definitivo del arcade. Espero que os haya gustado el vídeo y también que hayan descubierto algún juego interesante. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!